Difficult Times. En esta ocasión tendremos nuevamente un video de vuelta al taller. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre Romanos 8. Fue una noche donde fuimos edificados por la palabra y también tuvimos un tiempo de compartir. Como siempre, la pasamos muy bien. Así que esperamos que este video les ayude a ver lo que sucedió allí esa noche, cómo los hermanos expusieron un poco de la palabra y todos fuimos edificados por lo que se estaba hablando. Así que esperamos que usted también pueda ser edificado. Y continuamos. Señor, por esta iniciativa que han tenido estos hombres, Señor, de frecuentemente sentarnos, Señor, y poder discutir de tu palabra. Y la realidad es que cada vez que hemos estado aquí hemos sido grandemente bendecidos por tu palabra, Señor, y por cada uno de los hermanos que son. Señor, ahora nos vamos a sentar a la mesa, vamos a tomar unos alimentos. Yo te pido, Señor, que no tomemos esto como algo pasajero, como algo dado, sino, Señor, que reconozcamos que esto es un privilegio, que estemos juntos y que tengamos comida, y no solo comida, sino en abundancia. Gracias, Señor. Mira aquellas personas, Señor, que no tienen nada que comer hoy, Señor. Provee. Resumen del capítulo 7 de Romanos, lo dice en 4 puntitos, diferentes versículos. La libertad de la ley, versículo 7, de 1 al 6. Pablo usa el matrimonio como ilustración. La muerte rompe el vínculo legal. Así, el creyente ha muerto a la ley por medio de Cristo y ahora pertenece a Él. No es una libertad para vivir sin autoridad, sino para vivir unidos a Cristo y dar frutos para Dios. No por obligación externa, sino por transformación interna en el Espíritu. Siguiendo la secuencia, Pablo nos dice la función de la ley. Eso está en el 7, versículos 7 al 13. La ley no es pecado, es santa y buena. Su propósito es revelar el pecado, no producirlo. Actúa como un espejo que muestra la corrupción del corazón humano, y el problema no está en la ley, sino en el pecado que habita en nosotros. La ley nos deja sin excusa y nos conduce a reconocer nuestra necesidad. Luego Pablo, en el 14 al 20, en el capítulo 7, nos habla de la lucha interna. Ahí Pablo describe el conflicto del creyente que desea hacer el bien, pero experimenta una lucha interna. Hay deleite en la ley de Dios, pero también una inclinación al pecado. Esto muestra que la santidad no se logra por esfuerzo humano. La carne es incapaz de producir justicia perfecta. Y al final, el clamor y la esperanza en el versículo 21 al 25. Sí, yo sé. La lucha lleva a un clamor. ¿Quién me librará? La respuesta no es un método, sino una persona, Jesucristo. Aunque existe una tensión real entre la mente y la carne, la esperanza está en Cristo, no en el esfuerzo humano. Por eso Romanos 7 nos lleva a la humildad y dependencia de Dios. Nos guarda de dos errores: el legalismo, confiar en la obediencia externa; el perfeccionismo, negar la lucha interna. La vida cristiana no es ausencia de lucha, sino dependencia de Cristo en medio de ella. Nuestra esperanza no está en mejorar la carne, sino en que Cristo es suficiente y reina. Ahora bien, Romanos 7 nos conduce a la humildad y a la dependencia de Cristo, sí. Nos libra del legalismo y del perfeccionismo, sí, mostrando que la vida cristiana es una lucha real, pero no sin esperanza. Nuestra confianza no está en nosotros, sino en Cristo. Antesala lo que vamos a estar escuchando de los hermanos, Romanos 8. Si Romanos 7 termina con un clamor, Romanos 8 comienza con una proclamación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Donde Romanos 7 muestra la lucha, Romanos 8 revela la victoria. Donde se evidencia la debilidad de la carne, se manifiesta el poder del Espíritu. Así, el grito de Romanos 7 encuentra su respuesta plena en Romanos 8. No solo hay liberación en Cristo, sino también una nueva vida sostenida por el Espíritu y una esperanza segura en la gloria venidera. Amén. Amén, amén. Edítate eso, Jimmy. Bueno, muchachos, como bien trajo Wichi en su resumen del capítulo 7, apuntando al capítulo 8, que es el que nos toca trabajar hoy. Esto es un gran capítulo. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es importante para nosotros, pero dicen los expositores, los grandes, los que saben, que estos pasajes son las joyas de la corona. ¿Okay?
y haciendo alusión específicamente a Romanos 8. Hay dos temas que son medulares para nosotros los que estamos en Cristo. Uno de ellos es la justificación y el otro es la santificación. Y ambos los vamos a ir viendo en el desarrollo de este capítulo. Esto es un reto porque hay predicadores que con 2 versos de este capítulo hacen una predica de 1 hora. Y mi amado hermano Iván me encargó del 1 al 8 a mí solo. Pero para la gloria de Dios lo vamos a estar haciendo. Como les decía, el apóstol Pablo nos va llevando a través de estas 2 bendiciones y vamos a ir viendo cómo van unidas. El capítulo comienza, como bien él dijo ahorita, por lo tanto. Y ese por lo tanto viene haciendo referencia a algo que quedó establecido en el capítulo 7. Y esto es que, aunque con su mente el apóstol Pablo servía a la ley de Dios, con su carne servía a la ley del pecado. ¿Alguna coincidencia con nosotros? Que aunque en su interior él se deleitaba en la ley de Dios, sus miembros, su humanidad, su naturaleza caída, quería actuar contrario a esa ley. Pero ahora Pablo nos trae una gran noticia que está vigente para nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo. Repito, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, esto es una gran noticia para nosotros. Esto es una gran noticia. Porque tenemos que recordar que sobre nosotros descansaba un decreto. Solamente por medio de Cristo no hay condenación para los que están en Él. La pregunta ahora es, ¿pero quiénes están en Cristo? ¿Alguno de ustedes tiene alguna contestación? Pues yo se la traigo. Corintios 5:17 nos contesta esta pregunta y nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sé que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El hombre que está en Cristo ya no vive como vivía. El hombre que está en Cristo ahora tiene una nueva manera de vivir y es guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Eso es para ir llevando un pequeño resumen del verso 1. El verso 2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra del pecado y de la muerte, es porque estábamos cautivos, es porque éramos esclavos y estábamos condenados a una muerte eterna. Pero por la obra de Cristo ya el pecado no nos gobierna. Gloria a Dios por eso. Y se nos concede vida, como dice Juan 6:63. Se supone que eso estuviera aquí, pero Juan 6:63 no llegó al resumen. Esas cosas suceden. Juan 6:63. 63. Sí, por favor. Lo tengo. Léelo, por favor, duro. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Amén. Y esto es nada más y nada menos que Jesús hablando. Versos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. En el capítulo 7 que Wichi nos trajo el resumen ahorita, en el verso 12, Pablo dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mis hermanos, precisamente ahí está el problema. Ni usted ni yo somos santos, somos justos y somos buenos. ¿Okay? Por lo tanto, el hombre nunca iba a poder cumplir la ley. Gloria a Dios que Él mismo se encargó de este asunto, enviando a su único y amado Hijo al mundo. Jesús se encarnó viviendo en esta tierra como tú y como yo, pero sin pecado, siendo el único que aprobaba el requisito de ser justo, para que la ley se cumpliera en nosotros. Fue en la carne de Cristo que Dios el Padre condenó y castigó los pecados de su pueblo, incluyendo los nuestros. Mi hermano, el propósito de la obra de redención de Cristo fue lograr que tú y yo, por medio de la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones, podamos batallar todos los días para obedecer a Dios. Sabemos que imperfectamente, sabemos que todos los días fallamos, nos resbalamos, nos encogotamos, pero aún así ese anhelo está en nosotros, como bien Pablo decía. ¿Okay? Versos 5 al 8. No quiero demorarme mucho, porque yo sé que hay más hermanos que van a traer su parte más. Como siempre hacemos, pues es bueno que cada uno aporte y demás. Versos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Repito, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Otra vez el apóstol Pablo nos habla de estos dos tipos de personas. La vida de los que viven conforme a la carne está determinada por sus deseos, pasiones, y constantemente estas personas piensan, hablan, actúan y se glorían de cosas carnales y pecaminosas. Hermano, esto podría incluir incluso cuando a veces se comparte un testimonio y dedicamos 30 minutos a compartir las porquerías que hacíamos y 10 segundos para decir, y gracias a Dios que me sacó de ahí. Eso no es glorificar a Dios. Eso prácticamente es deleitarnos en nuestro pecado. ¿Okay? No está mal compartir el testimonio, no está mal ir a algunos detalles, pero en realidad el testimonio es glorificar a Dios, de dónde yo estaba y a dónde me ha traído, de pura gracia. ¿Okay? La persona, ya lo digo, el que vive conforme al Espíritu, dedica su tiempo, su mente y sus conversaciones a hablar de Dios, de la obra redentora de Cristo y de cómo el Espíritu Santo le ha ido guiando en el proceso de santificación. No es que esté mal hablar de deporte, de política, del estado mundial en el que nos encontramos, no, de economía, pero el tema primordial del que vive en el Espíritu debería ser el Evangelio. ¿Okay? Que es precisamente lo que hemos tratado de hacer con esta reunión. Por eso el que viene desde la primera puede darse cuenta
que ahora somos más intencionales. Ahora la reunión va en esta dirección, en esto que estamos haciendo. Porque no puede ser que nosotros, los que estamos en Cristo, dediquemos 3 horas, 4 horas a compartir y no se hable del Evangelio. No puede ser, no es consistente con lo que se nos presenta en las Escrituras. ¿Okay? Y para terminar, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Lo traigo alineándolo con lo mismo que Pablo nos está trayendo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Okay? Se parece mucho a lo que Pablo nos dijo. Aquí mi parte, si alguno de ustedes quiere comentar, quiere decir. Romanos 8, del 12 al 17. Dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Bueno, básicamente, ¿verdad? Esto sigue, ¿verdad? Esta explicación que empezó Marcos, ¿verdad? Con Romanos 8, sigue, ¿verdad? En estos próximos versículos vimos, ¿verdad? Que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y vimos también, ¿verdad? Que ya no debemos vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿verdad? Continuamos viendo que en esta novedad de vida mediante el Espíritu vamos a tener una nueva identidad en Cristo y vamos a ser adoptados como hijos de Dios. Aquí se ve, ¿verdad? Pablo nos manifiesta, ¿verdad? Esta verdad, ¿verdad? Que nos ayuda a tener esperanza también, ¿verdad? En esta herencia con Cristo. ¿Verdad? También nos contrasta lo que es vivir conforme a la carne y lo que es vivir conforme al Espíritu. En los versículos del 9 al 11 se describe una nueva naturaleza de aquellos que están en Cristo y la contrasta con los que no están en Cristo. Vamos a enfocarnos, ¿verdad? En esta gloriosa verdad y en esta esperanza esta noticia tan buena de que tenemos un Consolador, que tenemos un Espíritu Santo prometido, que nos fue dado, por gracia, Señor, gracias por eso. Pablo afirma que el creyente tiene el Espíritu de Dios habitando en él. Y esta presencia es la marca distintiva, ¿verdad?, de que pertenecemos a Cristo. ¿Cómo sabemos que somos de Él? Porque nos dio el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo habitando de nosotros. El Espíritu Santo que nos redarguye, que nos ayuda, que nos mueve. Que muchas veces, ¿verdad?, cuando uno está en esta encrucijada de esto está bien, esto no está bien, es el que nos va dirigiendo y que nos va guiando. Muchas veces, ¿verdad?, nos ayuda a tomar decisiones a veces, y eso nos pasa a todos, a veces también lo echamos de lado, hacemos lo que nos da la gana, pero el Espíritu está ahí siempre para darnos esa ayuda que ya el Señor prometió.
¿verdad? Y vemos en Efesios 1, del 13 al 14, esta promesa, ¿verdad? Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Tenemos una garantía, Dios dio una garantía de que tenemos una herencia juntamente con Cristo, de que tenemos algo más. Y hermanos, qué glorioso, ¿verdad? Qué buena noticia esta, de que tenemos al Espíritu Santo, de que no estamos solos, de que tenemos a la presencia del mismo Dios, ¿verdad? Habitando en nosotros, que ese consolador prometido está ahí. Hemos sido justificados a los ojos de Dios por medio de la obra salvadora de Cristo. Aunque sabemos que, ¿verdad?, nuestro cuerpo físico morirá en algún momento a causa del pecado. Estamos sujetos todavía al pecado. Pero volvemos, tenemos esa esperanza. Tenemos la esperanza de una nueva vida renovada en Cristo Jesús, de una vida futura, una vida eterna. Ahora el creyente, ¿verdad?, debe vivir de otra manera. ¿Cómo debemos vivir? Pues conforme a su palabra, conforme a lo que nos dice la Escritura. Nosotros ya tenemos, ¿verdad?, toda esa revelación. Tenemos la palabra que nos guía, que nos dirige. Y el Espíritu Santo que nos ayuda también a vivirla. El Espíritu Santo también, ¿verdad?, nos ayuda en este proceso de santificación, que creo que Marcos también lo mencionó en los primeros versos. Ese proceso, ¿verdad?, que va a ser uno progresivo, que va a ser uno, no va a ser instantáneo, pero que es real, un proceso real que el creyente vive, que el creyente debe experimentar. El Espíritu nos ha trasladado de muerte espiritual a vida y nos garantiza tanto la vida presente, la que va a estar con nosotros ahora y ahora, como la futura resurrección. Esto lo vemos, ¿verdad?, en 1 Corintios 6:14, que dice, y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Tenemos una esperanza, tenemos una vida en Cristo. Una vida transformada no se limita a un cambio de comportamiento externo. O sea, no solamente es yo querer aparentar algo, es que realmente nosotros como creyentes debemos tener una vida que realmente dé fruto, una vida que implique dejar atrás, ¿verdad?, nuestra anterior manera de vivir, de donde Él nos sacó, de donde Él nos libertó, y que pasemos entonces a experimentar una transformación real basada en la obra salvadora de Cristo. O sea, es algo que se nos debe notar, es algo que se debe evidenciar. Amén. Como nos dice en Efesios 2:5, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, no nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia de ustedes que han sido salvados. Y en Colosenses 2:13 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Qué bueno, ¿verdad?, el escuchar esto y el saber que tenemos ese perdón y esa gracia extendida a nosotros, ¿verdad?, a través de ese sacrificio de Cristo. Démosle gracias siempre al Señor por eso. ¿Verdad? En términos prácticos, estos versículos nos dicen que ser creyente no es solo decirlo, sino que es una realidad que debe manifestarse, como dije ahorita, y evidenciarse visiblemente, ¿verdad?, con nuestro proceder y en nuestra vida como creyentes. Tengo aquí, ¿verdad?, dos preguntitas de reflexión de estos versos para que, si alguien la quiere contestar, lo puede hacer ahora, pero para que se lo lleven, ¿verdad?, y pensemos en cómo estamos con respecto a esto. La primera es, entiendo quién es el Espíritu Santo y la obra que hace en el creyente. O sea, lo conozco, sé qué hace en mí. La segunda, puedo contrastar mi antigua manera de vivir con la transformación que ha producido en mi vida al vivir por el Espíritu. Puedo contrastar
contrastar mi antigua manera de vivir con la transformación que ha producido en mi vida al vivir por el Espíritu. Esto no sé si alguien quiera... Y si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Versículo 14, leámoslo otra vez. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vemos que claramente Pablo nos afirma nuestra identidad. Pablo hace una distinción importante, es que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, son dirigidos, son encaminados. Recordemos unos pasajes paralelos en Gálatas, que sé que pronto vamos a estar tocando. En Gálatas 5:18 dice: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. En ese capítulo también Pablo está escribiendo a los Gálatas sobre el conflicto del Espíritu y la carne. También este pasaje nos da una identidad que somos ¿qué? Hijos de Dios. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo 14, hay una ecuación en unos libros que estaba leyendo. Es que si eres de Cristo por la fe, entonces eres un hijo de Dios y tienes su Espíritu. Y esos tres puntos son inseparables. O sea, son ciertos o no lo son. Lo repito, si eres hijo de Dios, o sea, si somos hijos de Dios, tenemos su Espíritu. Y somos adoptados por Él, que es lo que va en los siguientes versículos. Versículo 15. Pues ustedes han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. En la sociedad romana, en este contexto, la adopción era un procedimiento legal mucho más frecuente que en la cultura hebrea o en el Oriente cercano. Y Pablo, lógicamente, como ciudadano romano, pues estaba mucho más familiarizado con ella. Y él en este pasaje está mirando todo esto. O sea, en primer lugar, la imagen de adopción que vemos es que nadie nace teniendo una verdadera relación con Dios. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 2? Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, ¿qué? Las pasiones de ¿qué? Nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Ira. Lo mismo que a los demás. En segundo lugar, vemos como la imagen de adopción nos dice que nuestra relación con Dios se basa completamente en un acto legal por parte del Padre. Cuando obviamente pienso en esto, un niño que necesita adopción, el mismo niño no puede comenzar a hacer sus papeles de adopción. O sea, comenzar a hacer su trámite. Que el niño que necesita adopción, o sea, él mismo por sí mismo pueda ganarse la adopción. Y obviamente la adopción en este énfasis es un acto legal que hace el padre. Y obviamente, hermanos, es costoso. ¿Por qué es costoso? ¿Por qué es costoso el acto legal que Dios nos adopta? ¿A quién costó? A su hijo. A su propio hijo. Tuvo que entregar por su pueblo para que nosotros podamos ser llamados hijos. Y ese es el evangelio más grande, hermano. Eso cambia completamente la manera en que nosotros vivimos. Porque ya no vivimos pensando: Señor, quiero
O sea, déjame vivir satisfaciendo la carne. No, realmente yo quiero glorificar a Dios. Sé que la lucho porque sé que no es fácil. Obviamente vivimos en esta tierra, en este sistema donde bombardean de todos lados para satisfacer mi pecado, pero no, quiero glorificarte también a sí mismo. Y ese es el Evangelio, es mirar y recordar el Evangelio todos los días de nuestra vida. Porque es importante incluso para lo que escuchamos, a lo mejor ustedes lo han escuchado, yo sí, cuando dicen todos los seres humanos son hijos de Dios. Porque Dios los creó a todos. Exacto. Claramente, hermanos, la palabra de Dios es enfática. Que los que han recibido a Cristo como Salvador y Señor son llamados y les dio derecho a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice, pero a todos los que recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hermanos, los últimos versículos del 15 al 17, quiero enfatizar los privilegios hermosos que tenemos de parte de Dios al poseer y ser adoptados por Dios mismo. Vemos cómo, vamos a leerlo rapidito, los 15 al 17. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Vemos que tenemos que seguridad. En la primera parte del versículo 15, vemos que podemos comprender que disfrutamos nuestra relación con Él, o sea, tenemos seguridad de que no es a través del miedo, del temor, nuestra relación. Vemos cómo nos da incluso autoridad. Pasamos de ser esclavos del pecado a ser hijos de Dios. Nos da autoridad sobre el pecado y nos da su espíritu para vencerlo. ¿Cómo vencemos la muerte? ¿Cómo vencemos el pecado? Disculpen. ¿Cómo vencemos el pecado? Alimentando el Espíritu del Señor que está en nosotros. Vemos que tenemos intimidad. Continúa diciendo el versículo 15 que el Espíritu los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Y obviamente esto era un término en arameo que se traduce papito. Obviamente decirle papito a Dios es como minimizar, pero no es en este énfasis, sino es en la intimidad que hay. Hermanos, Dios mismo, Dios está en ustedes, Dios está en nosotros y nos da esa intimidad. Si nosotros somos íntimos con nuestras esposas, aún con nuestras situaciones y nuestras luchas internas que quizás no queremos involucrarnos, Dios está presente en nuestras vidas. El Espíritu mismo está presente en nuestras vidas, trabajando con nosotros. Vemos cómo nos da certeza. El versículo 16 nos da la seguridad que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vemos cómo nos da una herencia. Pablo está diciendo que lo que está reservado para nosotros es tan grande y tan glorioso que será y se sentirá como si cada uno de nosotros hubiera obtenido para sí solo la mayor parte de la gloria de Dios. Seguramente eso sé que lo van a tocar en los versículos en adelante, pero la herencia en ese contexto, el quien más recibía, el primogénito, era el que más recibía gran parte de herencia. Y esto es final, para así seguir. Es que vemos cómo padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hermanos, como creyentes nosotros vamos a sufrir. O sea, eso no está exento de nuestra vida. Muchas enseñanzas se han dado, no lo digo por nosotros, sino en el mundo podemos escuchar que incluso el sufrir o el luchar con enfermedad puede ser como que, hermano, a ti te falta fe,
tú estás pecando, estás bien. No. Hermanos, como creyentes vamos a sufrir. No solo por los dolores que enfrentamos en este mundo, sino específicamente porque somos seguidores de Cristo. O herederos en Cristo. Hermanos, el privilegio que nosotros tenemos al imitar a Cristo, y obviamente esto para mí es sumamente importante, es que ver la persecución como un privilegio. Qué cosa tan contracultural, incluso hasta en la iglesia, es este mensaje. Llegar a ser como Cristo es ver el sufrimiento como un privilegio. Y esa es mi ánimo para mí, que más me ha tocado, y les animo también a ustedes. Amén. Amén. Su amabilidad. Claramente sigue abonando a eso el mismo espíritu, ¿verdad? Da testimonio de que somos hijos de Dios, y si por tal razón pues hemos nacido en novedad de vida, pues vamos a buscar esforzarnos en la gracia para que sigamos haciendo aquello que el Señor nos pide en su palabra. Voy a estar hablando, ¿verdad?, del proceso ahora del sufrimiento, la pieza clave que significa esa herramienta misericordiosa, bondadosa, ¿verdad? No podía coger otra cosa, tenía que ser el sufrimiento. Pero gloria a Dios, ¿verdad?, porque nos preserva, y así como nos llamó a salvación, nos va a permitir continuar y acabar la carrera. Quiero usar de pie forzado ese verso 17, porque creo que es como una base, o sea, refuerza lo que vamos a estar viendo en los versos yo tengo del 18 al 25, que dice: y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ahora es que viene lo interesante, dice: si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Aquí cuando Pablo está haciendo este contraste, ¿verdad? Porque está hablando sin duda a los creyentes, cuando él dice que considero los sufrimientos de este tiempo presente que no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Entiendo que también en su tiempo, a los oyentes inmediatos que él le estaba hablando, ellos podían experimentar el sufrimiento como algo real. O sea, no era simplemente una ilusión, no era meramente pues lo hago de vista larga, o sea, no me afecta, actúo como si... No, el sufrimiento es real. Él dice que así como el sufrimiento es real, hay una gloria segura, ¿verdad?, para aquellos que hemos sido salvados en Cristo. Y algo que pensaba era que cuando miramos al mundo, cuando vemos cómo el mundo opera, hoy día ha sido demonizado el sufrimiento. Si tú estás pasando por alguna situación, pues es porque o hiciste algo mal, o no sé, ¿verdad? Es fatalismo, o incluso cuando hablamos de sufrimiento, de algunas situaciones que experimentamos en nuestra vida, incluso podemos ver personas cercanas que como que, o sea, como que no es algo normal, es algo que hemos decidido rechazar y, como quien dice, eliminar por completo de nuestro vocabulario, de nuestro diccionario. Pero sabemos que el sufrimiento, como les mencioné hace un momento atrás y vuelvo a reiterar, es esa herramienta, ese pincel que Dios utiliza para primero refinar nuestro carácter, para también santificarnos y también para hacernos más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque esto nos va a ayudar a reinterpretar el sufrimiento, va a ayudarnos a mirar
y a reevaluar en qué términos nosotros estamos viendo y tratando con esta situación que nos llegan y que nos tocan una fibra sensitiva, tocan una fibra que realmente pues nos dolemos y nos abatimos, y es importante que veamos en qué términos, ¿verdad?, cómo estamos reinterpretando el sufrimiento. Y esto me lleva a mirar la vida de Cristo. O sea, Cristo, ser humano, vino en carne al mundo, vino a vivirla por nosotros, vino a vivir la vida que nosotros jamás íbamos a poder vivir. Y los mismos profetas hablaban de él, el siervo sufriente, el varón de dolores, experimentaban quebranto. El propósito y el plan perfecto de Dios fue enviar a Cristo para soportar y vivir el mayor sufrimiento que jamás haya podido existir, ¿verdad?, en su carne, y así librarnos a nosotros de la destrucción del cuerpo, pero también de la destrucción del alma. Y ahí precisamente en Filipenses capítulo 2, son versos del 7 al 11, que habla precisamente de la humillación y la exaltación de Cristo. Él dice que no solo él se despojó a sí mismo, ¿verdad?, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que él mismo en la condición de hombre obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, pero no lo deja ahí. Claramente él habla y le fue dado un nombre, sobre todo un nombre, fue exaltado hasta lo sumo, ¿verdad?, y fue sentado a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que finalmente toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y esto porque a Dios le plugo, porque Dios quiso en su soberanía, en su plan perfecto, que así fue, ¿verdad?, para su gloria, para él glorificarse, tener la gloria en todo esto. Romano mismo también dice que quien le dio consejo al Señor o quien le cuestiona lo que él hace, él sabe bien lo que él hace, y con el propósito para que él lo hace. Y la realidad es que estamos muchas veces pasando por situaciones y nuestra fe resulta muchas veces inconclusa o resulta estéril. O sea, otras personas nos pueden ver y como les digo, en este contraste de que el mundo aborrece el sufrimiento, porque si está sufriendo, pues muchas veces que podemos ser como los hermanos de Job, pues algo le pasó, o por una consecuencia inmediata, por un acto siguiente a algo que hemos hecho. Pero del sufrimiento que está hablando Pablo aquí es de cómo nosotros, por ser escogidos por Cristo, o sea, por ser redimidos por Cristo, ahora nosotros reinterpretamos ese sufrimiento y lo abrazamos, incluso porque sabemos que eso es el mayor bien que nosotros podemos recibir, y que al final y al cabo pues nos lleva a reorientar nuestra mirada, a poner nuestro enfoque en la gloria venidera. Amén. Que es lo que nos espera. Y esa es la gran distinción de por qué el mundo sufre mal, sufre de manera inconclusa o de manera sin ningún tipo de sentido, porque ellos no viven esta esperanza por la cual nosotros vivimos, ¿verdad? La mirada de ellos está puesta en el aquí y en el ahora, y no hay más nada luego de que nos muramos, según piensan ellos. Y interesantemente, una vez tuve un compañero de trabajo que me dijo: no, porque yo sé que lo que nosotros hagamos aquí lo vamos a pagar. Y yo escogí bien mis palabras y yo le dije: bueno, no siempre, ese no es siempre el caso. La realidad es que puede que sí, que tengamos consecuencias por nuestros actos, es la realidad, pero a Dios le plugo en la eternidad, ¿verdad?, a guardar su justicia, y no solamente vamos a hacer, sea por el bien que hayamos hecho o por el mal que hayamos hecho, vamos a ser recompensados aquí, sino que la justicia de Dios es la eternidad. O sea, ya sea para bien o sea para mal, nos espera, ¿verdad?, en algún momento dar cara al Señor y realmente pues comparecer ante Él y pues ponernos a cuenta con el Señor.
Ahí quería también añadir de que Pablo no solamente ve el sufrimiento como algo sin razón, sin sentido, sino que él lo está viendo por causa de la gloria. Es necesario que esto pase, que esto acontezca, para eso poner nuestra mirada en la gloria venidera. Y creo que cuando el sufrimiento viene a nuestra vida, nos ayuda a realmente, cuando lo vemos con los lentes correctos, a dar gloria a Dios por lo que estamos sufriendo, por lo que estamos pasando, realmente, porque es como va a hablar ahora, ¿verdad? De que la criatura, que vamos a ir a Génesis, quería también, ¿verdad?, citar unos versos de que el mismo Pablo, que probablemente tenía un doctorado en sufrimiento, ¿verdad?, que sufrió, que naufragó, que fue apedreado, que fue azotado incluso. Si alguien nos puede, ¿verdad?, hablar del sufrimiento, era Pablo. Pero al final y al cabo, él es el mismo que nos dice que nos regocijemos. Dice regocijaos cuando pasemos por diferentes situaciones, por diferentes pruebas, por diferentes luchas, porque claramente su mirada estaba puesta en el galardón, estaba puesta en la recompensa. Entonces, antes de entrar, ¿verdad?, a los versos del 20 en adelante, dice que porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no en su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza. Dice, de la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. No sé si se recuerdan, en Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, Génesis 13, creo que lo busqué ahora hace un momento. Él cuando está hablando con Adán, que él le dice, por causa que escuchaste a tu mujer, ¿verdad? Y yo bien claramente, habiendo dado las instrucciones de que de todo buen árbol del huerto habrías de comer, menos del árbol, del bien y del mal. Él está hablando con él y él le está diciendo que por causa de esa rebelión, de esa transgresión, de que ahora la tierra había sido también sometida a maldición, por causa del pecado del hombre, de haber transgredido la ley de Dios, habiendo estado en los términos perfectos, habiendo estado en esa relación, ese vínculo perfecto con Dios, que no merecía estar en esa situación, porque volvemos a lo mismo. Dios, en su plan eterno, fue quien determinó que eso fuera de esa manera, y aún así el hombre, siendo advertido, falló, y por causa de eso él le dice que ahora con el sudor de tu frente vas a trabajar la tierra, ¿verdad?, para que comas de ella, y no tan solo esto, que cosecharás de ella espinos y abrojos. O sea que la tarea no estaba fácil en ese caso. Y quiero aquí, ¿verdad?, señalar de que muchas veces nosotros si estamos llamados, referente, ¿verdad?, a lo de Adán, nosotros estamos llamados a tener una responsabilidad, porque tenemos que dar cuentas a Dios, y va atado con esa parte del sufrimiento, de que nosotros sí estamos llamados a hacer lo correcto dentro de las capacidades que tenemos disponibles, o sea, dentro de lo que podemos controlar, pero sabemos que hay cosas que no nos es posible controlarlas, que ahí es donde entra, ¿verdad?, la soberanía de Dios, la mano de Dios, que incluso nos guarda y nos protege precisamente de nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso, es perverso, es malo, y muchas veces sí, nosotros podemos esforzarnos y hacer aquello que es correcto, y así debe ser, eso es lo que debemos hacer, pero tenemos que tener cuidado
de que no nos encontremos nosotros queriendo por nuestras propias fuerzas, porque tengo que ser responsable, y no nos hallemos nosotros queriendo hacer, cuando la realidad también hay una parte que sí, nosotros podemos hacer, pero al final y al cabo, si Dios permite o no que eso llegue a su cumplimiento, ¿verdad? La obra que estemos haciendo. Y les tengo que decir que yo tuve pues, una experiencia de cuestión de que yo estaba pasando por una situación y pues yo calculé todo, sumé, resté, mandé a buscar unas piezas y yo dije pues perfecto, ya en 4 días pues las tengo. Y la realidad es que en esos mismos días surgió una tormenta de nieve en el estado en el cual pues, se encontraban. Y yo súper emocionado, súper wow, me van a llegar las piezas. También atándolo más adelante con la esperanza, la que aguardamos y que esperamos en lo que no vemos, porque lo que vemos, ¿por qué esperar en ello? Y me encontré afanado, tengo que pues, decirlo abiertamente y sin ningún tipo de problema, afanado, porque yo pensaba que yo haciendo todo cuanto yo creía en mi ingenuidad, pues todo iba a salir más rápido, todo iba a ser de manera más ágil. Pero a mí se me había escapado ese detalle. Y ustedes me pueden creer que yo estaba pendiente al paquete y pendiente y verificaba por la mañana y verificaba por la noche. Porque la realidad es que estaba de cierta manera esperando por eso, que no lo tenía y que me era muy útil, me era necesario que me llegara para poder pues, continuar. Y pues les tengo que confesar que pues, sí, me salí un poco ahí, pero pues el Señor es maravilloso. Pero quiero decirles que con esa misma expectativa debemos estar de la gloria del Señor, ¿verdad? De ese día que tenemos que aguardar esa esperanza ciertísima que nos lleva a fijar nuestra mente, porque ciertamente ya hemos sido redimidos, pero estamos esperando, ¿verdad? Por ese día glorioso en el que nuestros cuerpos serán perfeccionados y pasaremos con el Señor a su gloria eterna. Lo que también nos dice que estamos en ese estado, ¿verdad? Del ya lo tengo y el todavía no. Y entonces ahí que debemos, haciendo también énfasis también lo que han hablado, de ser proactivos, de no hallarnos ociosos, sino de descansar, pero también con firmeza esperar en el Señor y de ser también pues, cuidadosos, ¿verdad? Muchas veces que no nos encontremos ¿verdad? Queriendo hacer más de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y pues quería compartirles eso, pues porque sí, la misma tierra ha sido sujetada a maldición, ¿verdad? Guardamos ansiosamente la adopción, la redención del cuerpo, porque ¿por qué esperar lo que uno ve? O sea, si ya lo tenemos, ¿por qué lo vamos a esperar? Ya lo tenemos, ya estamos disfrutando, ya estamos gozando de eso, pero lo que no tenemos, aguardamos en esa esperanza ciertísima. Y quería, ¿verdad? También traer unas preguntas, porque quiero ser fiel a la dinámica, la mayor posibilidad de llevar esto a la acción, de llevar esto a meditar, como ha estado hablando Iván, como ha estado hablando Marcos y todos nosotros, de traerlo para poder aquí mismo hablarlo entre nosotros, discutirlo y que seamos edificados, porque podemos aprender los unos de los otros y creo fielmente, ¿verdad? Y por eso quise traerles estas preguntas. Podemos trabajarlas ahora o las podemos dejar para más adelante. Dice, ¿cómo estás interpretando tu sufrimiento hoy? ¿Verdad? ¿Como un obstáculo sin sentido o como parte del propósito de Dios? Creo que esa es muy buena pregunta. También, ¿qué revela tu reacción al dolor sobre tu esperanza? ¿Qué estás revelando, verdad? ¿Cómo no? Es sufrir bien, es sufrir para la gloria de Dios. Porque eso nos lleva a hallar descanso, a hallar paz, a hallar contentamiento en medio de las luchas, de las debilidades y de lo inconsistente que somos.
está realmente anclada en la gloria venidera o en soluciones temporales. Y por último, ¿verdad? Dice, cómo nosotros, en el caso pues, de los que tienen familia, cómo estamos transmitiendo eso a la familia. Estamos transmitiendo certeza, seguridad, esperanza, un enfoque en la gloria venidera, o estamos ansiosos, estamos transmitiendo ansiedad, inseguridad, inestabilidad. Creo que eso sería muy bueno, ¿verdad? Que para que nos llevemos. Anda, y Gordito, la que hizo y la que hizo Denis, mándala en el chat. Les dejo ahora a mi compañero. Yo tengo versos 26 y 27, quiero ir rápido para entrar a más que vencedores, así que... hay tiempo, si no lo hacemos en mayo, calma. otro taller. En estos dos versículos que yo voy a hablar, qué bueno que hiciste la pregunta, porque ahí nos va a dar una base de cómo contestar esas preguntas, ¿verdad? Que ya que hemos visto cómo el Espíritu, ¿verdad?, nos ha llamado, ¿verdad?, y somos hijos ya, algo que Denis dijo ahorita y José Daniel, que Pablo le está hablando a creyentes, y hay algo particular que estos creyentes, los romanos, estaban viviendo bajo sufrimiento y persecución. Estaban viviendo bajo persecución del gobierno y había la batalla de los gentiles, ¿verdad? Cómo los judíos los trataban, o sea que ellos sí estaban sufriendo. Y es bueno que nosotros entendamos eso y cómo ahora nosotros podemos aplicar estas cosas a cómo nosotros vivimos. Y hay algo aquí, ¿verdad?, que dice, el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que Pablo nos está recordando algo de entrada, que a este grupo yo creo que nos cae muy bien. Está diciendo que somos débiles. Marco dijo ahorita eso, que sí, que somos débiles, pero muchas veces se nos olvida. Y más porque somos hombres, nos creemos que no lo sabemos todo, que no vamos a pasar por ciertas temporadas. ¿Verdad? Y hay veces que tú te pones a pensar, yo no voy a pasar por eso como digo. Pero pasa algo y el Espíritu te hace, escucha lo que está pasando. Me pasó ahorita, estaba en Costco, saliendo del baño, entra un muchacho y le dice al que andaba con él, el que andaba con él le pregunta, pero ¿y si ya te hubiese pedido 100 pesos? Y el tipo le dice, se lo enviaba por orgullo. Entonces ahí yo como que caí en cuenta yo puedo juzgarlo, pero cuando él dijo eso por orgullo, yo me pongo en ese lugar porque yo padezco mucho de eso. Y cómo el Espíritu nos ayuda a entender que somos débiles. Somos débiles físicamente, no somos Iron Man, y somos débiles espiritualmente. Y esa parte es bien fuerte. Hablamos desde ahorita, desde el principio, como el día del Señor no sacamos tiempo, solamente vamos a la iglesia, cuidado pastor, de que el libro que usted está leyendo, se levantaban a las 2 de la mañana, ahora y eso. Nosotros nos levantamos tarde, llegamos a la iglesia tarde y los queremos ir temprano a comer, muchas veces. Eso, ¿verdad? Eso es una realidad. Cómo nosotros, el Espíritu nos puede ayudar a pedir de manera correcta. Porque dice aquí Pablo que no pedimos como debemos, no hacemos nuestra oración como debemos. Y Pablo se está incluyendo. Él no está diciendo ustedes piden, ustedes no piden como deben, nosotros no pedimos. Y eso nos cae a nosotros, ¿verdad? Porque hay muchas oraciones que nosotros podemos hacer que son conformes a lo que el Señor pide. Pero hay otras oraciones que lamentablemente están locas, o sea, que tú te pones a analizarla y dices, yo pedí esto y no tiene sentido. El Padre nuestro dice que pidamos el Padre nuestro dice, el pan de cada día no hoy, no nos dejes caer en tentación. Y esas cosas nosotros tratamos por hecho, pero son las cosas que se nos enviaron a pedir. Entonces, me puse bueno, como les dije, compré un libro para estudiar, me puse a ver un par de cosas. Algo que me llamó la atención de oraciones así no contestadas de Dios, que muchas veces pues, la gente pide, fue el caso de Elías.
Elías, estamos hablando del sufrimiento, Elías bajo sufrimiento se asustó porque lo iban a matar y se sentó y le dijo, Señor, quítame la vida. Entonces, lo que estaba escuchando y eso decía que John Piper dice que ese es el ejemplo más grande de una oración de Dios no contestada, porque Elías nunca murió, Elías fue llevado. Entonces, ¿cómo a veces nosotros pedimos cosas que no tienen sentido? Pablo le pidió que le quitara el aguijón y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque son cosas que mi poder se perfecciona la debilidad que estamos hablando hoy. Así que cuando vemos también la parte que dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros como unido indecible, ahí vemos el sufrimiento en su mayor expresión. Cómo es que hay momentos en nuestra vida, y hay muchos de los que estamos aquí que han pasado por eso, llegan a un sufrimiento que tú no sabes ni qué decir. Ya tú estás, tú no, con palabras tú no lo puedes expresar. Y el Espíritu coge eso que está en tu corazón, esos unidos, cómo Él los transmite al Padre para interceder por ti. Hay algo que estamos viendo en el capítulo de hoy y que en estos dos versículos nuevamente el Señor nos recuerda. El Espíritu Santo está con nosotros y es un ayudador. Él viene a ayudarnos. Él nos redarguye, pero a la misma vez, como en estos dos versículos estamos viendo, nos ayuda en nuestra oración, en nuestras debilidades, en cómo nosotros nos comunicamos con el Padre. Así que yo les digo hoy, hermano, que fue para mí una gran bendición que me haya tocado estos dos versículos. Porque muchas veces, y hablamos del sufrimiento y cómo a veces no sabemos trabajar con sufrimiento, pero en mi caso yo les quiero hablar hoy cómo no en el sufrimiento, sino en lo contrario, no sabemos dar gracias, o no sabemos trabajar con eso, porque entonces estamos muy cómodos, el Señor nos está bendiciendo, estamos bien, estamos, dice el pastor a veces, la familia bien, todo el mundo bien, entonces vivimos la vida sin acordarnos de que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, de que nos ayuda a orar, cómo nosotros podemos ser tan débiles. Y ya, y vamos a la oración. Llévense, por favor, en sus oraciones. El papá de Adriel está hospitalizado, está delicadito de salud, pero confiamos en el Señor. Y más allá de que una salud física, ayúdennos a orar por salvación. Lo más importante, claro, queremos verlo restablecido, queremos verlo bien, pero más allá, nuestro anhelo es que el Señor salve su vida. Vamos allá. Amén. Oremos al Señor. Señor y Dios de toda gracia. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias por habernos traído esta salvación tan grande. Amén. Bendito eres Dios. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias porque tu bondades se renuevan cada día. A pesar de nuestras inconsistencias, a pesar de que somos infieles a ti, Señor. Por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y por favor continúa tú transformando nuestros corazones. Gloria a Dios, Santo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Sí, mi Jesús. Ayúdanos porque dependemos de ti. Y reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos hablar de ti, donde seguimos profundizando en la palabra. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos discutido aquí, lo que hemos hablado, Señor. Pero ponerlo en práctica para dar gloria a tu nombre. Amén. Que donde quiera que vayamos, brille la luz del Evangelio. Amén. Gloria a Dios.
Anímanos, Señor. Ayúdanos a hacer sal, a hacer luz. Como tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos a cada uno a discipular en nuestros hogares. Sí, Jesús. Ayúdanos a amar a nuestras esposas. Como Jesucristo ama a la iglesia. Gracias, Señor. Te necesitamos, Señor. Pero estamos agradecidos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Sí. Ayúdanos. Bendícenos. Guárdanos. Fortalécenos a todos. También te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Que podamos meditar en tu palabra el resto de esta semana, Señor. Bendice a Juan allí en el hospital donde está. Glorifícate en su vida, Señor, y permite que por medio de esta situación de salud él pueda mirarte a ti. Amén, Dios. Ten misericordia, Señor, te lo suplicamos. En el dulce nombre de Jesús, Y a los cuidadores. nuestro Salvador, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Fortalécelos, mi Jesús. Damos las gracias. Bueno, y eso fue todo por esta noche. Los videos se me hicieron un poquito difícil de editar ahí y quedar un poquito mejor, pero la importancia de todo el video es la palabra que se presentó, que esperamos que para la próxima sea quizá un mejor producto, pero que también salga a tiempo y que la palabra continúe haciendo el efecto que sabemos que está haciendo en los corazones de cada uno de nosotros. Así que Dios me los bendiga y será hasta la próxima en Difficult Times.